Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos un seminario más en el marco de la organización de los seminarios Racismo en Perspectivas Globales, organizados por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hemos venido abordando la cuestión de la diversidad étnico-racial en Costa Rica, en perspectivas globales, así como también los retos, desafíos y condiciones que implican tanto las cuestiones de racismo estructural como las desigualdades étnico-raciales. El día de hoy tenemos eh, al máster Antonio Jara Vargas, quien nos va a hablar sobre o nos va a presentar una conferencia muy particular y muy interesante titulada Nacionalidad y Raza en las Políticas Migratorias de Costa Rica, 1894 y 1942, que nos va a mostrar el escenario tanto estructural como jurídico de precisamente las formas de asimilación, migraciones, participación de diversas identidades étnico-raciales. Antonio Jara tiene una maestría académica en historia por la Universidad de Costa Rica y un bachillerato en historia por la misma universidad. Es docente de la Escuela de Historia y Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Además, colaborador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Además de su faceta más académica, también desarrolla esta faceta en el plano de la producción audiovisual, en donde escribió y dirigió la miniserie documental Construyendo Nuestra Nación, el aporte de los afrocaribeños en Costa Rica, en conjunto con los esfuerzos de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Es co-guionista del documental Queremos tanto Bruno y además co-escribió y codirigió el largometraje documental histórico El Codo del Diablo, que recibió diversos premios. El profesor Antonio ha publicado sobre historia del gremio médico, las finanzas públicas y la inmigración en Costa Rica, y dentro de ellas destaco algunas publicaciones. La primera, que básicamente es la base investigativa de la conferencia de hoy, se titula Estado, Nacionalidad y Razas, Políticas de Restricción Migratoria en Costa Rica, 1896-1942, publicado en el libro Historia de las Desigualdades Sociales en América Central, coordinado por el profesor Ronnie Viales y el profesor David Díaz, y publicado por la editorial Universidad de Costa Rica en el año 2016. Además, dos publicaciones particulares, Finanzas Públicas y Crecimiento del Estado, un siglo de ingresos y gastos estatales en Costa Rica, 1870-1980, publicado en el texto de Historia Económica de Costa Rica del siglo XX, el volumen 1, publicado también por la editorial de Costa Rica, y también el texto Unión Médica Nacional dentro de la institucionalización de la Seguridad Social 1949-1970 en la Unión Médica Nacional. Eh, para introducir un poco un tema, tal vez tendríamos que plantear que la temática que tocamos hoy se inserta en el marco de temáticas íntimamente relacionadas con la discriminación racial, la discriminación étnica, la constitución de los Estados-nación en América Latina y en el Caribe, en donde la conjunción entre políticas migratorias, las historias particulares de sus experiencias y las bases de sus proyecciones constituyen una temática más viva que nunca. Cuestionar las formas de objetivación y homogenización nos permiten vislumbrar la gramática de la racialización, tanto en el plano de la etnia como en la construcción social de la raza para estos países, y es ella la que quizá podemos cuestionar más de 528 años después de fundada la íntima relación entre los viajes y las formas de segregación poblacional que condujo a formas de violencia, exclusión y explotación social diversa, trayendo a colación precisamente los 528 años del 12 de octubre y de la presencia europea
en América Latina y el Caribe desde 1492. Son precisamente estos elementos, esta gramática, que el profesor Antonio nos va a mostrar hoy en su conferencia. Entonces, sin más, le paso la palabra al profesor Antonio. Hola, bueno, buenas tardes y primero que nada pues agradezco la invitación del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, por supuesto Guillermo, y también pues Francela y Paulina que están apoyando aquí en la realización de esta actividad. Espero que se me escuche bien. Eh, Sí, el tema eh, principal, ¿verdad?, de esta charla tiene que ver con la manera en que, o por lo menos lo que me interesó a mí del tema, tenía que ver con la manera en que se tratan de expresar las ideas sobre las razas en la legislación del país. Es algo que nos habla de la imagen que tiene el país de sí mismo y también la manera en que se relaciona con las comunidades que considera otros. Yo me interesé por este tema hace ya varios años en realidad y me interesé de una manera relativamente particular, es decir, me pareció bastante revelador tratar de ver cómo las categorías raciales, que yo pues parto del principio pues que son pues construcciones, ¿verdad? De cómo distintas sociedades elaboran discursos sobre la diferencia, sobre a quienes consideran distintos, ¿verdad? A partir de elementos que son arbitrarios y que cambian en el tiempo, que cambian de acuerdo a la situación, cómo esas categorías raciales terminaban siendo la base de pues de un sistema jurídico, ¿verdad? Para controlar la población migrante. Y también las dificultades que eso, o las arbitrariedades que eso revelaba sobre las mismas ideas sobre la raza que podían existir. Esto, o este interés nació pues de trabajos previos, como les digo, esta investigación pues, o por lo menos el pequeño aporte que yo hago realmente se monta sobre otros trabajos anteriores, principalmente los trabajos de Ronald Soto me parece que son bastante importantes en ese sentido, ¿verdad? Él hace un rastreo de las imágenes que se construyeron sobre distintos grupos extranjeros durante finales del siglo XIX, inicios del XX, y ha elaborado después de esa pues, tesis de licenciatura muy buena, pues todo un cuerpo de investigaciones que profundiza en esos aspectos. Y posteriormente del trabajo que yo hice también, bueno, hay otros trabajos también muy interesantes de Roland Harpel, al cual voy a hacer algunas referencias también en la conferencia, sobre las comunidades chinas, ¿verdad? De Susan Chen Mock y de Zaida Fonseca Herrera, que yo creo que de alguna manera tratan de caracterizar la experiencia de estas comunidades. Yo, digamos, decidí enfocarme en qué es lo que los agentes del Estado pues, estaban haciendo con respecto a los migrantes o por qué justificaban, ¿verdad?, la necesidad de esas acciones. Y yo creo que es pues un punto de vista que nos permite tal vez incluso considerar en conjunto, comparar las experiencias de estos grupos, pero por supuesto no agota, ¿verdad?, todo lo que fue pues esa complicada dinámica de los inmigrantes negociando pues su derecho a residir, trabajar, ser reconocidos como sujetos de derecho en el país, ¿no? Entonces, para comenzar, bueno, yo tengo una pequeña presentación que me gustaría usar y que espero que se vea bien. En todo caso, ahí está en la pantalla. Y valga aclarar que este proceso que estamos viendo, ¿verdad? Es decir, el surgimiento de una serie de leyes que a partir de ideas sobre la raza, ¿verdad? A partir de categorías raciales, podríamos incluso decir, a partir de prejuicios raciales o una imagen racializada de las poblaciones, estableció restricciones sobre quiénes podían migrar, no es algo que sucede únicamente en Costa Rica.
¿verdad? Estamos hablando de un proceso que en diversos países, pues, y sobre todo países del mundo atlántico, ¿verdad? Tuvo un gran impacto en este contexto, que tiene como contraparte que precisamente fue un contexto de gran movilidad de personas de distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, es bueno tomar eso en cuenta. Hay una serie de ideas que traspasan, sobrepasan, pues, la realidad propiamente nacional y tienen que ver también con, pues, la circulación de conceptos sobre la raza que existían en la segunda mitad del siglo XIX y que eran reproducidos, también podríamos decir adaptados a las percepciones, a los intereses de los grupos, tanto los grupos políticos dominantes, pero me interesa también plantear incluso recibidos y reproducidos por otros grupos por fuera del Estado en Costa Rica. Em, no es entonces una novedad decir que, y aquí pues brinco de una vez al meollo del asunto, que entre estos años, ¿verdad? 1894, 1942, por lo menos, ¿verdad? Hay una serie de leyes que explícitamente utilizan criterios raciales para decidir quiénes son las personas, ¿verdad? Que tienen derecho a entrar o no en el país, a partir de su pertenencia o su adscripción a un grupo racial específico. Y por supuesto, cuando vemos los documentos, se utiliza un lenguaje racializado para referirse a ellos. Em, Voy a lo largo de la presentación, pues leer algunos de estos textos, pero me interesa aclarar que más allá que revelar esto, que yo creo que es algo pues bastante conocido y como les digo era bastante común en este contexto, me parece particularmente interesante ver cómo podemos tratar de entender cuál era la lógica subyacente al uso de estos discursos racializados y cuál, digamos, cuáles eran las condiciones que permitieron o dificultaron la implementación de una legislación con base racial. Em, Entonces, yo me centro en el trabajo en algunos aspectos, ¿verdad? La formación de esta legislación, sobre todo concentrándome en las primeras décadas del siglo XX, y también en unos documentos que me parecieron muy interesantes, que son las comunicaciones de los capitanes de puerto, es decir, aquellas personas que estaban encargadas de ejecutar las disposiciones legales, ¿verdad? Hay disposiciones legales que vienen algunas del Congreso, la mayoría de la Presidencia de la República por vía decreto sobre quiénes son los migrantes deseables e indeseables, pero hay unas personas que tienen en los puertos de Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Que encargarse de hacer valer estas leyes y por supuesto ahí yo encontraba un espacio de un choque, ¿no? Entre estas ideas en abstracto que se plasman en el lenguaje racial en las leyes y esa realidad, ¿verdad? De la confrontación, digamos, de cara a cara, ¿verdad? De las personas en el puerto y los migrantes que llegaban. Y ese espacio, pues, es un poco el foco del análisis. A grandes rasgos voy a hablar de 4 aspectos sobre este asunto. El primero es un contexto, ¿verdad? El contexto que da pie a las políticas migratorias a finales del siglo XIX, ubicado en Costa Rica, cuáles eran las ideas, digamos, sobre la migración y la necesidad de controlarla. La dimensión propiamente racial de las leyes migratorias, ya que no se trata de controlar la migración únicamente por las categorías raciales, pero es bueno especificar cuáles fueron esas características. En tercer lugar, la evolución de las medidas restrictivas y su implementación, este último punto que mencionaba, ¿verdad? Sobre cómo se pasa de las ideas abstractas generales que inspiran las leyes a la implementación. Y por último, por lo menos algunas anotaciones sobre las respuestas o las consecuencias de estas leyes, digamos, con respecto a las comunidades inmigrantes. Por supuesto, estos son solo algunas anotaciones de lo que las comunicaciones entre los funcionarios del Estado nos permiten vislumbrar sobre este aspecto. Em, para comenzar, hay que ubicar la preocupación por parte del gobierno por la migración en un contexto en donde el principal objetivo en cuanto a política económica, política agraria del Estado liberal era precisamente la promoción de la agricultura comercial, ¿verdad? Que era el principal vínculo del país
para digamos, con la economía mundial. Y se partía de una percepción donde en el país pues existían recursos, ¿verdad? Como se les puede denominar en este contexto, ¿verdad? Abundantes, principalmente la tierra propensa para la producción agrícola comercial, eh, mientras que, ¿verdad? Y había pues suficiente tierra a disposición de la posibilidad de explotación y era necesario eh, atraer otros insumos que eran escasos, en este caso la población y los capitales, ¿verdad? La idea de una política agraria basada en estos tres pilares, ¿verdad? De poblar, comunicar las regiones y buscar capitales, enfatizaba esta idea de utilizar un recurso que era abundante, como es la tierra, para atraer a otro que era escaso, es decir, la mano de obra. Entonces hay una idea de una necesidad de poblar, eh, y una de las vías para poblar es precisamente la migración, eh, junto con otras, por supuesto, el incremento de pues, la salubridad, este, de la reproducción misma de la población, etcétera, también eventualmente van a ser elementos importantes. Esta caracterización que yo tomo de Ronnie Viales, ¿verdad? Me parece que nos da un marco para entender cuáles son las preocupaciones principales de los legisladores. Y a este asunto, este interés claro en poblar para hacer productivo el territorio, ¿verdad? Que es parte de la política agraria liberal, se le puede unir un aspecto ideológico, ¿verdad? Que tiene que ver con la concepción de la comunidad nacional que se asienta durante este periodo como una comunidad homogénea, racial y culturalmente homogénea, no solo como una característica cosmética de la comunidad nacional, sino como un elemento sustancial que garantiza la estabilidad del sistema político e incluso, ¿verdad? La posibilidad de progreso económico. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entre la necesidad de poblar y el peligro de, digamos, estropear, de generar, modificar esa homogeneidad racial sobre la cual ha descansado la estabilidad política del país, de acuerdo a cómo lo pensaban los líderes de ese momento. Hay una serie de preceptos racializados sobre cuáles son las poblaciones que son más propensas al trabajo, a la producción, al progreso y cuáles no, ¿verdad? Con un elemento, digamos, bastante claro, ¿verdad? Con respecto a esta idea del progreso económico, ¿verdad? Asociado a las poblaciones que, digamos, hay ciertas poblaciones que pueden constituir un buen elemento para conducir al progreso y otras que no. Por lo tanto, hay un cierto criterio de riesgo frente a la posibilidad de una mala inmigración. Alguna gente ha señalado un punto de partida de digamos, en cuanto a la legislación de esta visión, en el texto de la Ley de Bases y Colonización de 1862, ¿verdad? Que lo ubicamos en este proceso donde se están colonizando tierras para la producción cafetalera en el Valle Central, y que si bien no es una ley migratoria, sí establecía el principio de que la colonización permanente de las tierras no debía dejar por fuera a lo que ellos llaman las razas africana y china. Aquí aprovecho para aclarar, aunque lo hice de nuevo, pues que las categorías raciales no existen como tal, ¿verdad? Digamos, son, expresan eh, discursos y miradas sobre la diferencia entre las poblaciones humanas que también vayan a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se habla de las razas africana y china, y espero como veremos en los ejemplos aquí concretos, se puede estar refiriendo a una multiplicidad eh, de criterios, ¿verdad? De quiénes calzan y no dentro de esa noción de raza, ¿verdad? Eh, Incluso se proponía que de ser necesario en esa ley, ¿verdad? En ese contexto, había que establecer medidas para limitar su ingreso al país. Em, Vemos cómo esta contradicción, esta tensión entre la necesidad de brazos y, y el peligro de una mala inmigración, ¿verdad? Llevó incluso a eh, pues limitar los proyectos. En 1896 hay un proyecto para atraer labradores, ¿verdad? Este, digamos, por el peligro de que esto sirviera de canal para transformar la comunidad nacional.
¿verdad? O promover instancias de cruzamiento de razas que eran vistas como negativas. Y aquí yo creo se introduce pues el último elemento que quiero considerar en cuanto a las consideraciones de quienes establecieron esta legislación, que eran las ideas propiamente eugenésicas, ¿verdad? Asociadas con conceptos de salud pública. La eugenesia era una disciplina, pues llamémosla, que utilizaba un lenguaje científico, ¿verdad? Para justificar la ingeniería o modificación o el mejoramiento de las poblaciones humanas. Y junto a estos prejuicios que mencionaba antes sobre que las distintas categorías raciales había algunas más propensas al progreso que otras, pues hay una serie de ideas que utilizan un lenguaje, llamémoslo más médico o científico, ¿verdad? Sobre, digamos, que habla de los grupos raciales distintos como eh, si fueran, digamos, propensos a la difusión no solo de prácticas sociales y culturales degeneradas, sino a la transmisión de enfermedades infecciosas, de enfermedades sociales, ¿verdad? O patologías sociales. Eh, y que por lo tanto, y no solo, ¿verdad? Su presencia es vista como negativa, sino que pone en riesgo, por lo tanto, la salud pública del resto de la población, ¿verdad? Entonces, hay un tema ahí, una idea de contagio o, digamos, de absorción por parte de estos grupos o categorías raciales que hay que evitar por medio de la legislación. Todas estas ideas, ¿verdad?, que ya de por sí están en tensión con la necesidad de la promoción de la agricultura comercial, eh, sin embargo, chocan con algunos límites. El más concreto, ¿verdad?, o el lugar donde se ve de una manera más explícita es con la necesidad de fuerza laboral para los grandes proyectos de infraestructura y economía de plantación que se desarrollan principalmente en la vertiente caribeña durante finales del siglo XIX. Es decir, que si bien encontramos todas estas ideas racializadas sobre la buena y la mala inmigración, también en la práctica vamos a encontrar recurrentemente instancias de dispensas donde se permite la contratación de trabajadores extranjeros, incluso de estos grupos raciales que vemos caracterizados como mala inmigración, ¿verdad? Porque son necesarios para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, eh, ubicamos la aparición de la política migratoria en este contexto de tensión y la idea de que el Estado debe ser el encargado de moldear, modificar la migración para evitar sus peligros, ¿verdad? En términos más concretos, cuando nos referimos a las leyes migratorias que, digamos, de base racial, yo aquí pues parto de una primera ley que es bastante más general, que es la ley de 1894, em, porque es a partir de esta ley que se trata de establecer un mecanismo para controlar quién puede entrar y quién no. La ley de 1894 no menciona aún categorías raciales, sin embargo, es, digamos, el punto de partida para la legislación posterior. La ley era conocida como ley de expulsiones, ¿verdad? Y le daba la autoridad a los capitanes de puerto, precisamente de vigilar quiénes venían en las distintas embarcaciones y permitir o no su desembarco o colocarlo en el siguiente barco de salida, ¿verdad? Y expulsarlo del país por distintos criterios. También hay que entender que pues, estas legislaciones no surgen en un consenso absoluto. Hay discusiones que se dan pues, en el Congreso y entre distintas personas sobre en qué consiste las categorías raciales que deben prohibirse o no. Y vamos a ver incluso debates sobre si la categoría racial es el criterio más fiable para establecer si un migrante, digamos, aporta algo al país o no, incluso desde esta época temprana, lo cual es interesante. En efecto, pues, por poner algunos ejemplos concretos, el 19 de junio de 1896, un diputado, ¿verdad?, de apellido González, presenta un proyecto donde argumenta que la salud pública reclama medidas enérgicas para la conservación de la población en el mayor grado de pureza y que la práctica de esta y otras naciones demuestra que la inmigración de raza china es altamente perjudicial,
por lo que proponía prohibir la entrada a la República de los individuos de este grupo, ¿verdad? Entonces, hay una iniciativa legislativa que se enfoca sobre el grupo de la población china. Es interesante que en el debate que se desata a partir de esta propuesta, em, nunca se discuten, ¿verdad?, las cualidades negativas que podría tener la raza china. Se asume que las restricciones son necesarias y que lo que se está protegiendo en última instancia es la salud pública. Entonces hay unas ideas higienistas, ¿verdad?, que están inmersas en las concepciones raciales. Esta ley además le da la facultad al Poder Ejecutivo de que impida en el futuro la entrada al país de personas de otras razas que considere nocivas para la salud pública y que perjudiquen el progreso y bienestar de la República. Entonces, este proyecto de ley, eh, que eventualmente va a ser aprobado, la ley de 1897 que ven en pantalla, ¿verdad? Va a ser, por lo tanto, la que establece el marco a partir del cual el resto de las leyes que vemos van a ser decretadas bueno, van a ser implementadas por decreto ejecutivo. En, en esta búsqueda por entender de dónde venía la necesidad y los criterios por decir, bueno, cuál grupo debe ser prohibido, cuál no, ¿verdad? Podríamos pensar qué es lo que estaba pasando. ¿Hay algún tipo de afluencia creciente de un grupo? ¿Por qué surgen estas alertas sobre ciertos grupos? Em, y aunque sea difícil dar una respuesta, em, digamos, contundente, es interesante que en 1904, por ejemplo, hay una reunión del Consejo Municipal de Punta Arenas, ¿verdad? Donde el gobernador le envía al ministro de Policía en San José la minuta de esa reunión. Es una reunión donde pues, se reciben los reclamos de grupos de comerciantes del puerto y cito textualmente, ¿verdad?, el lenguaje que utilizaban en esos documentos, se dice que en vista de que ya en la comarca de Punta Arenas existe una gran colonia de asirios y turcos y que por el reciente decreto sobre la inmigración de ellas dictó el gobierno de Panamá, porque estas leyes de restricción migratoria tienen alcance regional, estamos amenazados de ser invadidos completamente por esa raza, como lo prueba el hecho de venir en cada vapor procedente del sur buen número de esos individuos, considerando que la referida raza es absorbente y que también es perjudicial a nuestro reducido comercio ya bastante abarcado por ese elemento y por el de la raza amarilla, se acuerda suplicar al Supremo Gobierno una medida que prohíba la inmigración de dicha raza. Y es interesante, de nuevo, eh, aquí asumiendo un poco cómo pudo haber sido la cadena de eventos, que es poco después de esa súplica que nace del Consejo Municipal de Punta Arenas, que el gobierno de Ascensión Esquivel promulga la ley que prohibía el ingreso a la República de árabes, turcos, sirios, armenios y gitanos de cualquier nacionalidad. Yo destaco aquí un par de elementos nada más. La justificación que hacen el Consejo Municipal de Punta Arenas del principal impacto negativo que ellos ven es la afectación que puede tener la migración sobre el comercio al menudeo. Y el segundo aspecto, la característica absorbente que ellos le dan a la raza. Es un criterio que pues yo solo he escuchado un poco referente al cruce de razas, por ejemplo, de ganado, ¿verdad? La idea de cuáles son las características que predominan en situaciones de cruce, ¿verdad? Entonces nos podemos tal vez dar una idea de cuáles son los elementos que están inspirando ese reclamo. Eh, Parte de esas ideas están, digamos, pues, tienen un eco en la justificación que da el gobierno para la prohibición de esta inmigración a partir de 1900, de junio de 1904, ¿verdad? Donde dice que la razón para prohibir el ingreso de estos grupos, ¿verdad? Es porque tienen hábitos de vida, ¿verdad? Espíritu aventurero, inadaptable al medio de orden y trabajo, y que llevarían a la degeneración fisiológica y propiciarían, por lo tanto, los elementos de la holganza y el vicio. Entonces, de nuevo, yo creo que hay una racialización de percepciones con respecto al trabajo, con respecto al ideal de progreso y con respecto al ideal de salud pública o de, em, en general, la salud de la sociedad como, bueno, como un cuerpo social, ¿no?
Es interesante que hay una respuesta ante esta disposición que nace del Consejo Municipal de Punta Arenas y que es implementada por el gobierno, o por lo menos uno de los primeros registros lo encuentro en el Consejo Municipal de Punta Arenas. No puedo asegurar que, digamos, sea el origen primero y principal de esta medida, pero es interesante que poco después el gobernador de Limón se manifiesta a favor, y no solo eso, sino que se ofrece voluntariamente a expulsar a, digamos, la disposición lo que decía es que no se le permitiera la entrada a las personas que vinieran en los futuros barcos. Y el gobernador de Limón dice, bueno, a raíz de esta ley, yo creo que lo que deberíamos hacer es agarrar por lo menos a los que acaban de llegar y también aprovechar y expulsarlos del país. Es decir, que hay, y a mí me parece interesante plantearlo, hay también no solo ecos de estas disposiciones del gobierno central en las costas, sino que además hay una reproducción de los discursos racializados en las mismas. Muchas veces tendemos a pensar que el discurso de homogeneidad racial, de pureza y demás era una cuestión como de las élites, digamos que de una forma vertical lo trataban de difundir a la población, y yo lo que encontré es que en múltiples instancias vamos a ver cómo se interioriza y se reproducen los discursos raciales en distintas instancias y en distintos lugares del país. Em, no, es interesante, por otro lado, que no se justifican estas disposiciones sobre incidentes o problemas concretos con inmigrantes asiáticos en el país, sino que más bien parecen reflejar algunas ideas preconcebidas sobre las diferencias humanas. Esta lógica de ver en extranjeros exóticos una amenaza parece ser tan evidente que en 1912 Ricardo Jiménez dispone prohibir el ingreso al país de individuos de clase culí, que eran trabajadores provenientes del sur de Asia, y ni siquiera se mencionan motivos o considerando, simplemente se añaden categorías raciales bajo esta lógica. Yo hice pues un ejercicio breve de tratar de ver si las estadísticas que podíamos tomar de los censos de población reflejaban algún tipo de afluencia de estos grupos que había motivado el surgimiento de las medidas legales contra ellos. Y es interesante que en principio, ¿verdad? Si consideramos los censos de población y anuarios estadísticos de fin del siglo XIX y primera mitad del XX, está claro que los grupos raciales restringidos no contaban con una presencia significativa en el país en los años anteriores a la promulgación de las leyes con respecto a la población total del país, o incluso considerando el total de población extranjera en el país. Este, Sin embargo, en términos absolutos, pues sí hay un incremento, ¿verdad?, de la cantidad, por ejemplo, de personas chinas entre 1860, digamos, pasó de ser casi inexistente en 1864 a ser cerca de 175 individuos para 1892. Como les digo, no es mucho en términos relativos, pero tal vez suficiente para motivar ese tipo de percepciones y se concentraba en algunas poblaciones. De todas maneras, Susan Chen Mock ha cuestionado estos datos, dice que pues, hay datos que reflejan que posiblemente hay un subregistro em, en los censos de estos resúmenes estadísticos. Eh, los datos para el censo de 1927 y 1950 son muy interesantes, pero no son totalmente comparables. Yo los puse en esta tabla aquí como aproximados, precisamente porque las categorías en las que se definen los extranjeros o las agrupaciones raciales pues, son un poco arbitrarias en cada uno. Pero es interesante destacar aquí que hay una reducción de la población de asiáticos y afrontillanos en este contexto. También es interesante cuando hablamos de asiáticos que a veces se agrupan, ¿no?, ¿verdad?, la población china con población del suroeste de Asia, es decir, los países árabes principalmente. Y dentro de estas, pues realmente la cantidad de personas que vienen pues de Turquía propiamente, de Egipto, etcétera, son bastante pocas. El único grupo que destaca dentro de la población árabe, por supuesto, son los libaneses, como ha sido estudiado en otros contextos, bueno, otros estudios. El caso de la población china, por supuesto, es numéricamente más importante, mucho más significativa que el de la población árabe, y yo me animaría a decir
que mucho digamos, del énfasis de las leyes contra los grupos de población árabe tiene más que ver con las percepciones y las, digamos, ideas sobre la raza que había dentro de los legisladores y no tanto en la atención de una eh, realidad, digamos, creciente de migración en los puertos. Es distinto, y por eso lo agrego aquí, el caso de los afroantillanos, al cual espero volver en un par de minutos, ya que si bien no hay legislación en este contexto, además de aquella disposición de la Ley de Bases y Colonización que mencionamos, no hay una legislación que prohíba la inmigración en este contexto, el censo de 1927 sí reflejó un importante incremento de la población proveniente de las islas del Caribe, principalmente ubicadas en la provincia de Limón, y esto va a tener un eco, ¿verdad?, en cómo a partir de finales de los años 20, sobre todo la década de los 30, se va a enfrentar, pues, digamos, o el Estado va a reaccionar o va a tratar de controlar, entre comillas, a esta población. Em, Quisiera devolverme brevemente sobre esta imagen que vemos aquí a la derecha, que es el vapor Príncipe Augusto Wilhelm, ya que hay un incidente migratorio, ¿verdad?, que tenemos registrado que sucedió con la llegada de este barco en 1912. En este día, ¿verdad?, arribó el barco y en la lista de pasajeros se encontraba registrado un señor que se llamaba Michel Janis Savoni, francés. Sin embargo, cuando el inspector de aduanas, Rogelio Pardo, le solicitó al señor Savoni sus documentos, notó que se consignaba como lugar de nacimiento Beirut, Siria. Bueno, Beirut es la capital del Líbano. Ahorita podemos hablar un poco de eso. Tanto él, es decir, el capitán de puerto, como el gobernador de la comarca de Limón, coincidieron que su fisionomía y su acento eran propios de un sirio, y en consecuencia le negaron el derecho a desembarcar, de acuerdo a la prohibición que estaba establecida pues, contra el ingreso de inmigrantes sirios, según el decreto ejecutivo de 1904. De nada le valió al señor Gianni Savoni tener un pasaporte expedido por el cónsul y por el agente diplomático de Francia en Panamá, ni tampoco que el representante consular de Francia en Limón intercediera por él, argumentando que era el hijo del cónsul francés en Beirut. Lara determinó que no contaba con una prueba concluyente e interpretó que la ley era una prohibición que concernía a la raza de la persona y no a la nacionalidad. Este caso, si bien es excepcional en cuanto a la migración de población árabe libanesa, me parece muy interesante porque refleja un montón de lo que yo llamaría las dificultades en la implementación de una legislación racializada. Eh, la, digamos, a veces incluso la falta de conocimiento, pero también la ambigüedad en cuanto a quién forma parte o no de una categoría racial y también de una categoría nacional, porque hay que acordarse que en estas décadas de inicios del siglo XX estamos viviendo en un mundo todavía marcado por el colonialismo y por la existencia de, pues, grandes estados multinacionales. Por ejemplo, pues Siria es parte nominal del Imperio Otomano todavía hasta la Primera Guerra Mundial. Se prestan entonces a que no haya una claridad específica sobre cómo implementar las leyes. Más allá, y voy a tal vez citar un par de ejemplos más, es evidente en la práctica de restricciones migratorias que tuvo mayor preponderancia la, eh, el uso digamos, arbitrario de la percepción de los capitanes de puerto a la hora de definir eh, quién era una persona o qué calidades tenía una persona, mucho más que los documentos o las categorías jurídicas que podía esa persona presentar, ¿verdad? Esto funcionó tanto, llamémoslo, entre comillas, positiva como negativamente, es decir, en la mayoría de los casos sirvió para hacer restricciones arbitrarias, pero también vamos a ver cómo esta indefinición pues obligó a las autoridades a pues tal vez innovar, buscar claridad e incluso a veces a abrir posibilidades para que los inmigrantes lograron establecerse en el país a partir de criterios que a veces no tenían nada que ver con su adscripción racial.
Em, digamos, podríamos plantearlo en resumen que la legislación emitida por los gobiernos asume que se refiere a una realidad concreta y evidente. Interpretar quién pertenece a las categorías raciales mencionadas, sin embargo, pues se prestó para confusiones y esto lo podemos ver en múltiples comunicaciones de los puertos al gobierno. ¿Verdad? En 1897, por ejemplo, a partir de esa ley, vamos a ver cómo cuando se da la discusión de la ley, el secretario de Gobernación y Policía, que va a ser el encargado de implementarla, pues eh, argumenta que la expresión raza china, que tiene el primer artículo de la ley, da lugar a la duda si la intención es prohibir que no entre al país ningún individuo de la raza a lo que los chinos pertenecen o tan solo individuos de nacionalidad china. Y al final, la ley que sale en 1894 dice explícitamente la nacionalidad china, ¿verdad? A partir de esta discusión. Pero eso parece que no tuvo ningún efecto de clarificación. Es decir, vemos múltiples comunicaciones como la siguiente, por poner un ejemplo, donde el gobernador de Limón manda preguntar al secretario de policía si los individuos de raza china, pero que tienen certificados de ser súbditos ingleses, se les puede permitir la entrada al país, pensando, por ejemplo, en territorios como Hong Kong, ¿verdad? Hay actualmente uno, nos cuenta el gobernador de Limón, que acaba de llegar y tengo detenido en el muelle. Y dice, suplícolo decirme si nuestra ley debe interpretarse como prohibitiva por raza sin atender a la nacionalidad. Eh, Eventualmente vamos a ver, sin embargo, que a pesar de la aclaración que hicieron los legisladores, ya para 1912 hay una aclaración del gobernador donde dice que la ley se está implementando de acuerdo al criterio de raza, sin importar de qué nacionalidad sea la persona, en caso de los chinos. También tenemos casos donde más bien es al contrario. Hay un individuo llamado Naya Tobía que está inscrito en el rol de pasajeros como americano. Cito textualmente al eh, gobernador de Limón, donde dice que reconocí por su fisionomía que es sirio. Y tengo en mi carta, en mi poder, la carta de naturalización de su padre, Mesia Tobía, como ciudadano de los Estados Unidos. Eh, y dice, con respecto a los sirios, no creo aplicable lo resuelto con respecto a chinos que se han naturalizado en otro país, donde igual se les impide la entrada, tomando por fundamento que el espíritu de la ley se dirige contra la raza. Entonces vemos cómo, y a diferencia del caso anteriormente citado de Gianni Saboni, en este caso, más bien el tener esa prueba de la nacionalización del padre, pues le permitió a esta persona desembarcar. Eh, También es interesante la referencia o la justificación que hace el gobernador de Limón con respecto a su capacidad de observar la fisionomía. Es decir, que, por decirlo así, el ojo experto del inspector o del gobernador es quien define finalmente la verdadera pertenencia identitaria del migrante. Eh, y hay varios ejemplos similares eh, con respecto a que, bueno, que ahorita mismo voy a pasar por encima para avanzar un poquito más rápido. Sin embargo, me parece que es interesante en términos generales ver cómo en cuanto a la población árabe, vamos a ver una tendencia hacia aceptar la migración de personas de origen árabe, que bien llegaban en un número bastante menor, si ellos lograban eh, demostrar que tenían eh, algún tipo de arraigo, algún tipo de vínculo, ¿verdad? O una nacionalidad de otra parte. Y lo interesante es que la ley tal cual está escrita, y pueden ahí ver la cita que pongo en pantalla, explícitamente decía que había que prohibir la inmigración de estos árabes, ¿verdad? Sin importar su nacionalidad. Y hay una reversión a la hora de implementar, donde a la población china se le aplica la ley sin importar su proveniencia, mientras que a la población árabe no necesariamente es así. Eh, Incluso se va más allá, hay casos donde en un momento eh, llegan al país un grupo de 4 japoneses y se les aplica la ley de prohibición de la inmigración china, ¿verdad? Entonces hay digamos, una ampliación del prejuicio con respecto a ciertas poblaciones asiáticas donde se engloba, ¿verdad?, a diversos grupos.
y en otras vamos a ver que empiezan a tener más importancia otros criterios. De forma más o menos breve quiero hablar sobre eso. Estas complicaciones para implementar las leyes llevaron a que hubiera una elaboración sobre pues, la práctica de las mismas. Uno podría suponer que las leyes, tal cual están redactadas, significaban una prohibición a rajatabla, ¿verdad? Si una persona es de tal raza, se le prohíbe la entrada, y que se fueron recrudeciendo y ampliando en el tiempo. En la práctica, como vemos, la cuestión fue un poco más complicada. La necesidad de ver quiénes podían o no ser expulsados y con qué criterio, llevaron a que hubiera más discusiones sobre cuáles eran los criterios de fondo. Em, Desde el inicio, ¿verdad? Hay una discusión, por ejemplo, de pues, permitir la salida y el ingreso de las personas que ya estaban establecidas en el país. Incluso se especifica que lo que se prohíbe no es la entrada al país, sino la inmigración. A partir de ahí, a inicios del siglo XX, en 1903 y luego en 1911, como vemos en la imagen de la derecha, se establecen medidas para realizar censos, en primera instancia de la población de chinos, y a partir de 1911 incluso se les exige la presentación de una fotografía para el registro de chinos, que permitía saber quiénes estaban establecidos en el país. Esta medida, pues, en última instancia, abrió un portillo o flexibilizó, ¿verdad?, la disposición que habíamos visto al inicio, pero tampoco podemos verla únicamente desde ese aspecto. Es decir, en la práctica significó una serie de requisitos y de costos extra que limitaban la movilidad y también la posibilidad de, pues, de acción, de acceso a derechos, reunificación familiar, demás, que podían haber tenido los migrantes chinos. Y a veces faltas muy, muy leves, como que hubiera una fotografía desaparecida, que faltara algún tipo de, digamos, el testimonio de un testigo, eran suficientes para que se les prohibiera la movilidad a través de las fronteras a poblaciones de que las mismas personas, los mismos gobernadores de puerto dicen, capitanes de puerto dicen que eran personas conocidas que llevaban años de vivir en el país. Entonces, digamos, son medidas ambiguas que, si bien abren la posibilidad de permitir el ingreso de personas de estas razas consideradas no beneficiosas, lo hacen bajo una situación donde se restringe su situación y se hace más vulnerable. Y hay varios casos en donde se puede vislumbrar ese tipo, incluso de arbitrariedades, donde capitanes del puerto, a la hora de que una persona que vivía en el país por años salía para hacer algún tipo de negocio o actividad personal a Panamá o otro puerto del Caribe, ¿verdad? Le era retirado su registro, su carnet, ¿verdad? Y a veces no se le permitía el reingreso. Entonces, de nuevo, la arbitrariedad predomina. Como les decía, em, en el caso de los migrantes del Medio Oriente, la restricción original era una disposición total sin importar la nacionalidad, em, pero con el paso del tiempo el control de esta población fue mucho más permisivo de lo que sería para los chinos. En el gobierno de Cleto González Víquez en 1906 se aclaró, por ejemplo, que no comprendía a la población árabe, turca, siria y armenia establecida en el país de forma permanente, y que el gobierno podía conceder permiso especial para la entrada de miembros de la familia, padres, cónyuges, descendientes, etc. También es interesante porque el gobierno lo justifica de esta manera. Dice: los estrechos vínculos de familia hacen más estable la vida del hogar y constituyen un estímulo para el trabajo y las buenas costumbres. Entonces, de alguna manera, la idea de que estos migrantes eran potencialmente positivos, sí se demostraba que estaban insertos en una red de vínculos familiares. Lo mismo encontramos durante el gobierno de Ricardo Jiménez, ¿verdad?, quien criticó que la prohibición fuera tan a rajatabla, diciendo, cito: negó implícitamente con evidente injusticia la posibilidad de que entre estos grupos étnicos haya hombres buenos y útiles, y consideró necesario temperar aquella absoluta disposición. A partir de este momento vamos a ver que se establecen una serie de requisitos para permitirle la migración. No se deroga el decreto que prohíbe la inmigración, pero dice, bueno, si tienen, por ejemplo, familia, ¿verdad? Si tienen cónyuge, hijos menores de 18 años, y lograban demostrar que eran personas sanas y buenas costumbres y tenían recursos, entonces podían
llegar al país. La condición de poseer dinero, además de ser congruente con esta idea de que los inmigrantes tenían que tener capital a su disposición para contribuir a la economía nacional, también vino a formalizar una práctica que se estableció en este contexto, que era que los migrantes daban un depósito mientras se verificaba su situación migratoria y esto les permitía desembarcar. Y también hay varios casos donde se discuten, ¿verdad? Criterios, ¿verdad? En este sentido. Resulta evidente que, pues, Ricardo Jiménez, eh, sin derogar el decreto, había cambiado una prohibición absoluta basada en criterios raciales por una regulación que era basada en criterios de conducta y en la disponibilidad de recursos económicos. Em, Sin embargo, por supuesto, estos mecanismos, como les digo, se aplican de forma arbitraria y en muchos casos vamos a ver que el incumplimiento de algún requisito o digamos, si una persona de origen extranjero era vista como que estaba sin empleo, o que andaba deambulando, etcétera, ¿verdad? Era fácil, ¿verdad?, aplicarle la ley de expulsiones. Entonces siempre dejaba a estos migrantes en una situación de vulnerabilidad. Eh, para, Sin embargo, yo creo que eso nos abre un poco la posibilidad de considerar tal vez algunos aspectos interesantes en este sentido. A la hora de, digamos, moderarse las prohibiciones absolutas, que en la práctica realmente no se podían implementar tal cual estaban escritas, ¿verdad? Vamos a ver surgir una serie de instancias donde se revelan formas en que las comunidades migrantes trataron de enfrentar esta situación. Una, pues podríamos llamar dentro de los canales de la legalidad, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con hacer uso de ese carácter maleable de la interpretación de las leyes migratorias. Los, eh, Nos encontramos una serie de casos en los cuales los migrantes pedían a alguien ya residente en el país que pagara de antemano un depósito que ellos posiblemente seguro iban a tener que devolver una vez se les hubiera permitido la entrada al país. En algunos casos esto es claramente instancias de reunificación familiar, es decir, que se construyen redes migratorias familiares. Muchas de estas poblaciones no vienen directamente del Líbano y demás, aunque algunas sí, otras vienen de otras islas del Caribe, otras regiones este, de la región. Eh, y en algunos casos más bien vemos cómo personas de estas comunidades migrantes ya establecidos con sus negocios y demás se terminan convirtiendo en fiadores para otras personas que han llegado a puerto y que se tienen que enfrentar con la arbitrariedad del control migratorio de las autoridades. Eh, Por otra parte, también hay múltiples instancias de inmigración que funcionan en los bordes de la legalidad. Es decir, hay diversas manifestaciones por parte de los capitanes de puerto, tanto en Punta Arenas como en Limón, donde ellos tuvieron que buscar reforzar las medidas de control por el trasiego de personas de forma ilegal. Es decir, hay casos donde aún una persona era detenida en el puerto y sin embargo cuando se envía la comunicación al gobierno central lo que nos dice es que la persona a la noche siguiente pues encontró un barco que lo introdujo al país y se le perdió el rastro, o hay casos donde también de una manera tal vez posiblemente arbitraria, partiendo de los prejuicios raciales, ¿verdad? El capitán de puerto decía, bueno, no puedo permitir que salga del país esta persona, bueno, este chino que está registrado en el registro de chinos, porque a mí me parece que este carnet ya lo usó otro chino y como yo no tengo forma de saber cuál es el verdadero chino a quien corresponde este registro, ¿verdad? Porque también en las categorías raciales hay un problema de la mirada y la invisibilización de las diferencias y cómo terminamos homogenizando a todos aquellos que consideramos distintos. Entonces voy a retenerlo y le voy a eliminar su pasaporte, bueno, su registro, ¿verdad? Entonces, eh, esto de alguna manera también nos revela pues que había acceso a documentos falsificados, que había acceso al trasiego de personas y al mismo tiempo hay múltiples estudios, bueno, que les mencionaba
originalmente de Zaira Fonseca, ¿verdad? Hace bastante énfasis en él. Hay otro estudio de Ronald Soto muy interesante sobre las estrategias de la comunidad china durante todo este proceso para asentarse en el país. A pesar de que sufrieron una de las restricciones más fuertes, vemos que hubo una integración efectiva en el comercio y una consolidación de la comunidad durante estas décadas y una actividad pues, de cohesión muy importante, ¿verdad? Em, el último aspecto que quería señalar con respecto a esta mirada tiene que ver específicamente con la población afroantillana. Como mencionábamos antes, la población afroantillana, los migrantes del afrodescendientes de las islas del Caribe, eh, pues habían, digamos, también eh, son sujetos de estos prejuicios, de esas categorizaciones raciales que vemos desde fines del siglo XIX. Sin embargo, en las disposiciones eh, de prohibición migratoria no aparecen literalmente. Eso no quiere decir que no hubiera algunas ideas y preocupaciones con respecto a su establecimiento. Creo que persiste la idea durante este proceso que la permanencia de esta población en el país va a ser temporal, lo cual contrasta completamente con la experiencia de las comunidades migrantes, ¿verdad? Que van a, si bien van a ser muy móviles, pues también van a tener su descendencia y personas que pues nacen en el país. Y conforman, configuran, ¿verdad? Una pues comunidad cultural vinculada al mundo caribeño y podríamos decir bastante aislada o en todo caso con muchas instancias de separación con respecto a las instancias del Estado. Es decir, la comunidad afrocaribeña, principalmente en la región de Limón, pues logra establecer también sus, digamos, o conformar una comunidad económica cultural un poco en los márgenes del control político del Estado. Esto es una generalización, ya que hay instancias también, por supuesto, de población afroantillana que emigró al Valle Central y otras regiones, pero en número bastante menor. Eh, el, realmente empezamos a ver un cambio importante con respecto a esta situación a partir de los años 20. En los años 20 hay, bueno, no solo la difusión de osteogenésicas y demás que hemos mencionado, pero también hay a nivel regional un recrudecimiento en cuanto a las medidas contra la fuerte movilidad eh, migratoria laboral que había tenido la población afroantillana. En el caso específico del Caribe costarricense, empieza una afluencia de personas provenientes de otras regiones del país y vamos a ver que hay tensiones entre estos grupos. El, es, ahí, digamos, en esta situación hay también una serie de discursos, ¿verdad?, que surgen que tienen que ver con el fortalecimiento de un nacionalismo, podríamos decir, costarricense, digamos, que tiene distintas expresiones políticas, que ve críticamente el gran poder y la gran influencia, tanto económica como política, que compañías como la United Fruit Company tienen en parte del territorio del país, y reclamos por medidas que limiten esa presencia. Hay un texto interesante de Avi Chomsky donde destaca dos expresiones de este nacionalismo, ¿verdad? Uno que llama más oficial, eh, donde la presencia de la United Fruit Company, incluidos los trabajadores migrantes que han venido con ella, son vistos como señal de esta pérdida de soberanía nacional, y una que llama más radical, refiriéndose a los intentos de algunos grupos por más bien establecer vínculos, digamos, desde las organizaciones laborales con los trabajadores afrocaribeños del Caribe. A pesar de que yo creo que es cierto que encontramos estas expresiones, a mí me parece que podemos encontrar instancias donde este discurso, llamémoslo oficial, también existió dentro de las poblaciones del Caribe. Y al mismo tiempo tenemos que ver que por la misma historia y socialización de la población migrante afrocaribeña, hubo una desconfianza con respecto a las organizaciones laborales, llamémoslas mestizas o provenientes del Valle Central, cuando trataron de acercarse a ellos en el Caribe. Una muestra clara es pues, que realmente fue minoritaria la participación de trabajadores afrocaribeños, por ejemplo, en la Gran Huelga Bananera en 1934. El contexto, hablando de la huelga del 34, de la crisis económica en y la economía de enclave, es
digamos, un punto de transición en cuanto a la orientación de las políticas del Estado con respecto a la población afroantillana. Hay durante la renegociación del contrato bananero, ¿verdad? En 1930, el contrato entre el Estado y la United Fruit Company, hay una oposición fuerte de diputados como Rafael Calderón Muñoz, manifestaciones en contra de Otilio Ulat, etcétera, principalmente porque ven negativo la ampliación de la presencia de trabajadores afroantillanos en el país y por la demanda o la posibilidad de la compañía de incrementar su presencia en la costa del Pacífico Sur, ¿verdad? Y esto se ve como un limitante y hay una presión porque esto se detenga. En esa negociación del 30 se permite la actividad de la UFCO en el Pacífico, supuestamente estableciendo que debían dar prioridad a la contratación de trabajadores costarricenses. Hay que tomar en cuenta que la población afroantillana, aunque hubiera sido nacida en el país, porque tenían varias décadas de estar residiendo, pues era en su inmensa mayoría extranjera y considerada legalmente extranjera, ¿verdad? Em, esta presión yo encuentro también tiene ecos a nivel, llamémoslo, popular. Hay una carta anónima que se encuentra en el archivo, ¿verdad?, de un obrero de la United Fruit Company, donde relata en términos personales cómo pues, el país está siendo controlado por extranjeros, que viven en un país, en una región, en Limón, ¿verdad?, donde ni siquiera se habla español, que no hay respeto para la población local, etcétera, y demanda precisamente a este grupo de diputados, ¿verdad?, acciones para poner contra a esto. En 1931 hay también, perdón, en 1933 hay una petición para prohibir la inmigración negra. De nuevo, pensemos en que la frontera de los extranjeros y los nacionales estaba dentro del mismo país, que llega al Congreso con más de 500 firmas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de ciertos grupos de trabajadores, ¿verdad?, inmersos en este discurso nacionalista, pues hacen eco de lo que algunos grupos políticos están diciendo con respecto a limitar no solo la presencia de la United Fruit Company, sino principalmente la contratación de trabajadores extranjeros, entendiendo por eso los afroantillanos. Esto obliga a una renegociación del contrato bananero en el 34, que va a establecer una restricción donde supuestamente la United Fruit Company no debe contratar trabajadores eh, extranjeros, de nuevo, en las plantaciones del Pacífico, ¿verdad? Bueno, son extranjeros, pero me refiero, muchos de ellos ya residían en el país, ¿verdad? Eh, y esta restricción es, bueno, esta es la única vez en que legalmente se ha impedido, ¿verdad?, el tránsito de la población afroantillana en el país, ¿verdad? Específicamente con fines laborales, no podían trabajar en las plantaciones de la United Fruit Company en el Pacífico Sur. Sin embargo, por supuesto, junto con otros elementos, pues es la base de esta noción que persiste, ¿verdad?, de que se establecieron fronteras geográficas, ¿verdad?, a los espacios que podían poblar o no la población afroantillana, ¿verdad? Aunque legalmente no hubo esa disposición, sí encontramos en este tipo de medidas la base de esa restricción. Esto viene acompañado de otras que enumero muy rápidamente, es decir, a partir de estos años y del contrato bananero del 34, también una mayor presencia del Estado en el Caribe. Hay mm, medidas que empiezan a tratar de hacer, bueno, censos de tierras, tierras que eran consideradas públicas al borde de la línea del tren de la costa, que habían sido convertidas en fincas productivas, una economía regional de la población afrocaribeña, empiezan a ser reclamadas por el Estado, o lo que se reclama es un pago de una renta o incluso la firma de un contrato de explotación que tiene que ser eventualmente resuelto por vía de una compra. Todo esto pone presión sobre la población afrocaribeña. Se les obliga también a establecer un registro, ¿verdad?, de extranjeros. A partir de 1936 tienen que obtener un carnet de extranjero. Y por supuesto eso también limita su posibilidad de moverse, ¿verdad? Una población que había estado integrada con las corrientes, los flujos migratorios de la región del Caribe. Eh, Esto significó como resultado, ¿verdad?, que a partir de, sobre todo finales de los 30 y inicios de la década de los 40, hay un éxodo importante, principalmente de hombres en edad laboral, afroantillanos, fuera del país, y eso explica un poco los números que vimos entre
el censo de población de 1927 y el de 1950, donde hay una reducción considerable de esta población, principalmente en esa región. El punto tal vez de llegada de esta lógica, ¿verdad? Donde vemos progresivamente el aumento de requisitos, de controles, de costos de permanecer en el país, de los depósitos que tenían que pagar a la hora de entrar, va a ser la promulgación, finalmente en 1942, de un nuevo reglamento de migración, donde explícitamente se prohíbe por primera vez la inmigración de población afrocaribeña al país. Hay un paralelismo también en estos mismos años, sobre todo finales de los 30, y hay que considerar el contexto internacional, ¿verdad? Tanto de la crisis económica como del auge del fascismo y demás, y las migraciones, etcétera, que vivieron la población llamados de los polacos, ¿verdad? Que también no va a haber una prohibición total sobre su migración, pero sí va a haber también el incremento a, digamos, las restricciones que había en cuanto a control, pago de depósitos y demás. Pero yo sí siento que si juntamos el tema de la prohibición o la restricción laboral, la restricción del movimiento, los costos de permanencia, los cobros de tierra, pues podemos entender que hay un contexto de presión sobre la población migrante afrocaribeña. Si bien durante este periodo no se prohíbe, ¿verdad? Se explica, ¿verdad? Este empuje hacia la expulsión de un número importante y por supuesto esto contribuyó a la progresiva, no es algo inmediato por supuesto, pero debilitamiento y fragmentación de las instancias comunitarias, ¿verdad? Y por supuesto sienta las bases para el proceso que se va a dar ya a inicios de los 50, donde empieza a ser más, digamos, una estrategia más favorable para las personas que permanecen en el país, de las islas afrocaribeñas, buscar las vías de nacionalizarse, algo que recién, digamos, se amplía esa posibilidad a inicios de la década de los 50, como he estudiado, bueno, Diana Senior, un poco cómo fue ese proceso un poco en los años anteriores y cómo se transformó a partir de este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Civil en Costa Rica, vamos a ver cómo se va alineando digamos, el funcionamiento de Oficina de Inmigración y las leyes a, digamos, preceptos que encontramos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, etcétera, donde las restricciones migratorias no se expresan con un lenguaje racial explícito. Eso no quiere decir que la migración no esté marcada todavía por ideas de buena y mala inmigración y que haya maneras vicarias, digamos, de excluir a ciertos grupos a partir de prejuicios. Pero sí vamos a ver que en la década del 50 ese lenguaje explícitamente racializado ya va a ser eliminado de la legislación. Muy breve en resumen, entonces, pues estas leyes surgen por la necesidad de promover la inmigración, chocando con el temor de una inmigración descontrolada, influenciada por los criterios eugenésicos sobre la preservación del cuerpo social, ¿verdad? Que tiene ciertas características deseables, y también criterios económicos que informan los prejuicios raciales. En la práctica, la raza no fue un criterio a rajatabla de porque las categorías raciales no funcionan así, sino que fue un elemento valorativo entre varios para determinar la posibilidad de emigrar. La implementación de estas leyes se dio de forma arbitraria la mayor parte del tiempo, muchas veces a partir de la percepción poco informada de las autoridades portuarias, y la coyuntura de la crisis a partir de 1929 en adelante agravó los controles migratorios y los requisitos, las restricciones a partir de diversas instancias, no solo en el puerto, ¿verdad?, sobre las poblaciones extranjeras residentes en Costa Rica. Eso sería más o menos a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, abrimos el espacio a preguntas del público. Nos las pueden hacer llegar comentando en la transmisión en vivo las preguntas. En este momento tenemos una pregunta ya que nos plantea qué papel desempeñaron las empresas transnacionales y las actividades económicas en la aceptación o inclusión de estos extranjeros en el país. Sí, bueno, definitivamente yo creo que el papel es muy importante en el sentido de que fue la necesidad de atraer estos capitales, ¿verdad? Lo que en primera instancia
permitió estas dispensas para la contratación de trabajadores extranjeros, eso en cuanto a la migración. Esto tampoco quiere decir que todas las personas que migraron lo hicieron bajo un contrato establecido por las empresas, ¿verdad? Pero sí fue un canal de migración importante. En cuanto a la integración es más difícil. Hay un texto bastante interesante de Lowell Gudmundsson donde él trata de argumentar cómo mucho de las prácticas de segregación de los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, pues de ocio y de habitación, con base racial, fueron políticas que primero fueron implementadas por las compañías, me refiero a las fruteras, ¿verdad? En la zona del Caribe, y que eventualmente vamos a encontrar en algunos casos emuladas por los estados nacionales. Entonces, yo creo que sí, la actividad económica de las transnacionales fue, pues, definitivamente un motor de migración, principalmente de población, bueno, población de diversos orígenes, pero aquí me refiero específicamente a los afrocaribeños. Sin embargo, más bien yo diría que la época de predominio del control de la United Fruit Company sobre la región del Caribe más bien favoreció que se mantuvieran espacios un poco de autonomía separados del control del Estado por parte de estas poblaciones migrantes, si quisiéramos verlo así. Creo que ha contribuido, esto es mi percepción muy personal, a una cierta imagen tal vez en exceso benevolente sobre la época en que la compañía estaba en el Caribe por parte de algunos miembros de la comunidad afrocaribeña. No digo que no tenga, por supuesto, parte razón, ¿verdad? Precisamente por el espacio para ciertas formas de expresión autonómica, tanto de organización social como de expresión cultural y demás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también cómo pues, las políticas de segregación se expresaban también a través de formas de control del trabajo, como a partir de los años 30 el abandono que hace muy explícito la compañía de la zona del Caribe, pues tuvo implicaciones, digamos, en cuanto a desaparición de infraestructura y demás muy fuertes. Y claramente no podríamos hablar así como de una compañía benefactora de los migrantes, ¿verdad? Digamos de una manera directa. Pero sí, por supuesto que es una historia compartida, la de el desarrollo del enclave y la presencia de ciertas comunidades migrantes. Sí. Lo reiteramos la invitación a colocarnos sus preguntas en el Facebook. Y Antonio, yo tenía una pregunta. Ujú. En realidad tengo tres, pero vamos a empezar con una, más o menos. Eh, Más o menos, ¿cuáles eran los límites entre la categoría de nacionalidad y la categoría de identificación fenotípica? Porque en los casos que vos colocás es muy ambivalente, ¿verdad? Y recuerdo, por ejemplo, el caso específico de chinos, ¿verdad? Que no se identifica si es la nacionalidad o una identificación fenotípica. Ujú. Y en esa línea, ¿cómo se pueden leer, digamos, estas formas de identificación como límites para la autoidentificación del costarricense, ¿verdad? Que se forma precisamente en este periodo específico, esa noción del ser costarricense. Sí, yo creo, bueno, eso es para mí algo bastante interesante. Yo creo que digamos, el primer instrumento del control migratorio que yo encontré en los casos concretos que ubiqué en los documentos era el de la identificación fenotípica. Es decir, em, una y otra vez, tal vez también por la naturaleza de los casos que dejaron un registro documental, eso es posible, ¿verdad? Que hay algún tipo de sesgo ahí. Lo que estamos viendo es personas que dicen, los documentos me dicen tal cosa, pero yo estoy viendo un turco o yo estoy viendo un chino, ¿verdad? Y como que eso termina en casi todos los casos siendo el elemento decisivo. Es decir, no es solo, no podemos saber cuáles son los elementos delatores, ¿verdad? Porque a veces dicen sí, la fisionomía o el acento o etcétera, pero claramente estamos viendo cómo la persona encargada en el puerto ejerce, ¿verdad? Una interpretación de aquel a quien tiene al frente, al cual categoriza como no, este es distinto. Y por supuesto, lo otro que revela es que esa identificación fenotípica era sumamente arbitraria, es decir, informada o mal informada por pues,
falta de referentes, digamos, de geopolítica, etcétera, y demás. El criterio de nacionalidad, yo creo que es algo que es interesante en este contexto, sobre todo las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Por esto que hablábamos antes, que está en transformación, el surgimiento, por ejemplo, de los mandatos franceses y británicos sobre el Medio Oriente, pues permitió que existieran, no sé, pues personas provenientes de estas regiones que tenían documentos de viaje de estos países y de alguna manera, aunque en las leyes se establecían, ¿verdad?, prohibiciones por nacionalidad, prohibiciones por raza, yo encuentro que más bien fue el prejuicio racial el elemento que desencadenaba la prohibición y en algunas instancias particulares el que una persona migrante tuviera acceso a un documento de otra nacionalidad le podía servir para argumentar su derecho a migrar, pero ni siquiera esto garantizaba el éxito de la transacción. Y bueno, con respecto a qué dice eso sobre la autopercepción, es muy interesante. De nuevo, em, yo lo encuentro principalmente en cuanto a los censos de población, sobre el del 27, digamos, el resumen del 27 que fue publicado, donde se habla de la pertenencia de distintos grupos de población em, de acuerdo a las, digamos, a las categorías raciales, ¿verdad? Es, digamos, para mí es súper, súper interesante cómo, por ejemplo, se categorizan en ese censo del 27 a la población de origen africano o negros de otros orígenes, ¿verdad? Principalmente como extranjeros, principalmente como jamaiquinos, ¿verdad? Y hay pues una total invisibilización, si se quiere, es decir, o no se considera, ¿verdad? Es decir, se asocia directamente ciertos rasgos fenotípicos con la característica de ser extranjero en cuanto a la presencia afro, ¿verdad? Algo que pues sabemos eh, que no era así, e incluso hay un testimonio que viene acompañando esa definición, que creo que lo tengo aquí, me gustaría nada más leerlo porque, a ver si lo encuentro rápidamente. Eh, Sí, el censo termina diciendo, tras comparar, ¿verdad?, cuáles son los grupos raciales, dice que se confirma con gran satisfacción, ¿verdad?, que más del 80% de la población está constituida de blancos puros o casi puros, ¿verdad?, es decir, incluyendo pues mezclas de distintos tipos. Los estadísticos, ¿verdad?, que hacen ese resumen, afirman que cito, ¿verdad? Se atribuye con razón a la homogeneidad de la raza de los costarricenses, en gran parte las condiciones de orden social y político que han prevalecido en nuestro país y que nos han brindado hábitos de paz y trabajo tradicionales en nuestro pueblo. Entonces, sí está muy claro que hay una autopercepción que hace confluir una cierta imagen de cómo se ve un costarricense, por lo menos en oposición, no se ve como estas personas extranjeras, y que, digamos, está verificado por la homogeneidad que, digamos, que dan los censos. Por supuesto, ahí hay un proceso pues, de invisibilización. Es muy interesante si vemos los documentos que se publican a inicios de los 30, este contexto del que hablaba anteriormente. Algunos son bastante famosos, ¿verdad? Este artículo que aparece en el repertorio americano, donde se habla de cómo queremos que sea Costa Rica blanco-negra, ¿verdad?, por parte de la persona encargada del censo, utiliza los datos censales para hablar precisamente de esta transformación que está viviendo la población del país, ¿verdad? Es decir, hay una cierta alarma que se da con respecto a ese resultado donde claramente son otros y son un peligro, ¿verdad? O el famoso artículo que Clodomiro Picado Twite le envía una carta a Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad?, donde muy alarmado dice nuestra sangre se ennegrece y adopta todo un aparato científico. Él dice, bueno, yo vengo estudiando la sangre de los costarricenses, he hecho pruebas con personas de más de 70 años y veo a los de ahora y los grupos sanguíneos que hay se han ido modificando, ¿verdad? Y eso nos va a llevar, creo que dice,
no me acuerdo ahorita las palabras, pero son como pues instancias, podríamos llamar de salvajismo, de africana catadura, algo así dice, ¿verdad? Claramente estableciendo una frontera entre pues eh, el ser costarricense biológicamente hablando, ¿verdad? Siendo biológicamente amenazado por la presencia de estos grupos distintos. Sí. Perfecto. Otra pregunta, Antonio, sería sobre la presencia más o menos de la United Fruit Company. Ujú, Y esa afirmación, digamos, digamos, no sé si se pueda plantear trasplantar, digamos, las relaciones étnico-raciales al contexto caribeño, ¿verdad? ujú. Que Lara Putnam planteaba que habían como cortocircuitos, ¿verdad? Ujú. Porque se trasplantaba, pero a la vez no se cumplía esa separación. No sé si puedes comentar un poco en ese periodo específico. Sí, bueno, obviamente ya tal vez trascendiendo un poco el tema de los capitanes de puerto y tal y cual, y yo sí creo que, por supuesto, hay múltiples cuestionamientos muy válidos que se han hecho a esta idea de enclave como un espacio totalmente separado y aislado del país, ¿verdad? Eh, y incluso la noción de el Caribe como una región principalmente poblada por afrocaribeños, ¿verdad? La ciudad de Limón sí tuvo un periodo donde fue población mayoritaria, pero encontramos desde muy temprano que hay instancias pues, de una diversidad importante. Eh, Al mismo tiempo hay casos, como hablábamos anteriormente, de población que se integra mucho más rápido en la comunidad nacional. La población afroantillana que migra a Turrialba o que migra a San José tiene trayectorias distintas y sería un poco reductivista, ¿verdad? Decir que hubo una sola experiencia de migración en el país. Y es interesante entonces ver cómo esta imagen, por eso yo sí me interesaba siempre poner esto como en tensión. O sea, está claro que hay una ideología racial predominante, está claro que hay leyes inspiradas en ideas raciales que son racistas, ¿verdad? Tal cual, pero creo que eso no da cuenta realmente de la porosidad y de la maleabilidad que tuvo en la práctica, ¿verdad? Y cómo nos encontramos entonces, más bien, cómo eso se presta tanto para un juego de arbitrariedades del poder, pero también de agencia por parte de las personas que tienen que sortear y vivir bajo esta situación de control. Hubo personas de origen migrante que no solo se establecieron, sino que incluso se nacionalizaron costarricenses. Hubo, bueno, el caso de Harold Nichols que hemos hablado, ¿verdad? Que en otros contextos, ¿verdad? Vinculándolo un poco a esta idea de los grupos políticos que trataron más bien de establecer vínculos entre organizaciones obreras, llamémoslas del Valle Central o mestizas o como se les quiera categorizar, ¿verdad? Con los trabajadores bastante organizados ya de por sí de las comunidades migrantes. Y vamos a ver que hubo intentos de cooperación, hubo experiencias específicas también de trayectos que digamos, desbordan un poco esta idea de un Estado excluyente y comunidades atomizadas y perseguidas, ¿verdad? O sea, no es tan así. Por eso me interesaba a mí justo explorar esta dinámica entre lo que dispone la ley y lo que sucede, o por lo menos qué podemos averiguar de lo que sucede en la práctica, ¿no? No sé si por ahí respondo un poco. Claro. Dudas, pero- También me gustaría preguntar un poco sobre en 1904, la posición de Ascensión Esquivel en relación a los árabes, turcos, sirios, armenios y gitanos. Ujú. Si podrías comentar, no sé qué explicaciones para esa posición particular, para estas poblaciones específicas. Es interesante, digamos, de nuevo, no puedo hacer una afirmación, digamos, contundente, pero es interesante que su justificación tiene que ver con una idea sobre no solo las características raciales de estas personas, de sus prácticas culturales, sino que tiene que ver como sobre una idea de su impacto en el comercio, ¿verdad? Hay ideas de que ciertas prácticas, ¿verdad? Económicas no contribuyen al crecimiento del país, ¿verdad? Sino que son como, por decirlo así, casi que parasitarias. Y yo veo que mucho de la justificación viene por ese lado.
Hay una afluencia de migrantes libaneses a la región de Centroamérica en este contexto, que sin embargo nunca va a ser realmente numéricamente relevante como para decir, bueno, aquí hubo una alarma por parte de las autoridades, ni creo yo, tenía condiciones eh, como lo que ahora, no sé, que también es cuestionable, pero digamos, como ahora entendemos mucho de las crisis migratorias que suceden en las fronteras cuando llegan a grandes grupos de población y ahí tiene que haber algún tipo de disposición política. Yo creo que sí hay también una influencia de un contexto general. Hay otros países de la región donde esta migración fue mucho más importante. Estoy pensando específicamente en el caso de Honduras, donde hubo una llegada mayor de personas que crearon una comunidad económica muy importante en el desarrollo de la actividad manufacturera hondureña. Eso ha sido estudiado también por Darío Uraque, me parece un artículo muy interesante. Y este, como se menciona igual con respecto a los chinos, yo creo que las disposiciones migratorias de los países vecinos y un poco la percepción que había sobre la vulnerabilidad, o sea, esa raza homogénea y este, propensa al progreso y demás, también crea una imagen pues de vulnerabilidad, es decir, cualquier elemento externo puede dislocarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso juega un poco un rol. El, la discusión en Punta Arenas me parece interesante, es decir, los que se quejan son las personas dedicadas al comercio porque de repente hay personas de origen libanés o árabe que están pues vendiendo textiles, zapatos, cosas así, y a ellos les parece que eso les afecta, ¿verdad? Porque ese tipo de comercio lo que hace es empobrecer a los comerciantes de verdad de la región, ¿no? Entonces yo creo que este, las ideas sobre la raza tienen un contexto, ¿verdad?, más amplio y tienen interacciones con intereses de distintos grupos. Por ejemplo, pienso ahora en esto que mencionaba sobre los polacos y las medidas contra los polacos que se dan a finales de los 30 en el gobierno de León Cortés, ¿verdad?, donde parte de las medidas no solo el depósito que tenían que pagar a la hora de emigrar, sino también la prohibición de la introducción de maquinaria, ¿verdad?, para la elaboración, no sé, de botas, vestidos, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo interactúan estas concepciones que hoy nos parecen completamente irracionales, ¿verdad?, sobre los prejuicios raciales, con otras consideraciones de índole, de interés económico de grupos particulares. Tenemos otra pregunta que nos llega. Se plantea, si pudiera aclarar esta idea de compañía benefactora de los inmigrantes y la huelga que organiza Manuel Mora en la búsqueda de mejores condiciones de los trabajadores inmigrantes. Ok, a ver, tal vez Creo es... que, creo que se refiere al comentario que se hizo sobre la United Fruit Company, la Sí, presencia. sí, sí, entiendo. Sí, tal vez para explicarme Ujú, mejor, es decir, la pregunta anterior la interpreté como si las actividades de la United Food Company habían favorecido la integración de ujú. población migrante y planteaba que de alguna manera la época de auge, digamos, del enclave y de la presencia de la United Food Company, a pesar de todas esas otras consideraciones posteriores que hicimos a raíz de lo que ha estudiado Lara, Ronnie Viales y otras personas sobre cómo podemos reinterpretar la dinámica del enclave, digamos, sin embargo, sí podríamos hablar de que hubo un momento, digamos, donde la actividad de la empresa dominaba un espacio geográfico bueno, bastante de la actividad de las personas que trabajaban a su sombra, digamos, tanto como empleados directos como alrededor de la economía de enclave. Entonces, yo lo que quería decir era más bien, tomando en cuenta eso, que la United Fruit Company de fijo favoreció la inmigración de esta población y que generó por medio de esa presencia tan dominante en un Ujú. periodo espacios donde estas comunidades pudieron pues no solo establecerse como trabajadores, sino que además de una manera muy productiva, pues restablecer sus tipos de organización social y demás. Por supuesto, hablo de restablecer, hay que tomar en cuenta también adaptar a la situación nacional instancias de organización comunitaria, un sistema educativo comunitario, es decir, todas estas cosas. Y hacía una acotación diciendo, bueno, es un poco mi percepción personal porque he escuchado algunos testimonios cuando hicimos principalmente la serie documental de Construyendo Nuestra Nación,
donde yo siento que esto ha favorecido una cierta idea totalmente comprensible, donde se ve, digamos, a la empresa, a la presencia de la United Fruit Company, como un momento tal vez idealizadamente positivo para la comunidad afrocaribeña, y que digamos, la salida de la United Fruit Company fue más bien un aspecto que llegó a presentar una serie de problemas. Esto, en sentido estricto, además, es cierto. Y yo simplemente planteaba que, eh, sin embargo, no habría que ver a la empresa como digamos, como una benefactora de la población migrante, ya que la lógica del empleo, como lo han estudiado, no sé, pienso ahora en los textos de Philippe Bourdieu, que lo he estudiado otras personas, o bueno, de las distintas compañías que emplearon trabajadores migrantes utilizaron la segmentación de la fuerza de trabajo para establecer control sobre la fuerza de trabajo. Y que además el abandono que hizo la United Fruit Company por precisamente el incremento de descontento laboral, y la expansión o la difusión de enfermedades tropicales sobre las plantas, realmente fue muy expresamente un abandono, ¿verdad? Que fragmentó, fracturó, ¿verdad? Las posibilidades de reproducción de la vida en esa región. Entonces, simplemente era, por decir así, aclarando que si bien podemos asociar la constitución de una comunidad de migrantes en el Caribe a la sombra de la UFCO, no hay que idealizar, digamos, cómo fue esa experiencia. Eso era todo mi punto. Eh, y eh, por otro lado, no me acuerdo, había otro elemento de la pregunta. La huelga. Ah, sí, la huelga, exacto. Y en realidad, pues sí, la huelga que se da en el 34 se da en este contexto, es un contexto de crisis económica y demás, donde pues mucho de la movilización que se da de los trabajadores bananeros en la zona de la línea va a centrarse en trabajadores que habían llegado a la región provenientes de otras partes del país, muchos trabajadores también que habían llegado de Nicaragua. De nuevo, no se puede hablar en absolutos, pero digamos, principalmente fue la base de la movilización de esa huelga, que fue muy importante en la historia obrera del país, y planteaba un poco a partir de pues, los casos que conozco que se han estudiado, que hubo una cierta reticencia por parte de la población afrocaribeña. Hay que tomar en cuenta, también generalizando, que buena parte de las personas de la comunidad afrocaribeña en este contexto trabajaban más en actividades del puerto o se ubicaban alrededor de la ciudad de Limón, no todos, pero digamos muchos de los que están vinculados a las actividades de la compañía, y que por lo tanto la participación directa de la población afrocaribeña en la movilización de la huelga no fue mayoritaria. Y de hecho creo yo, persistió una cierta desconfianza en general de las organizaciones laborales afrocaribeñas que existen desde inicios del siglo XX, con respecto a, pues no sé, los intentos de movilización que venían, por ejemplo, del Partido Comunista. Creo que esto es algo que ameritaría, o sea, no fue el foco de mi estudio, es un poco la idea que yo tengo a partir de lo que he leído, y por supuesto hay casos excepcionales. Mencionaba el de Harold Nichols, que fue un dirigente afro-costarricense comunista que justo trató de crear estos enlaces, y sin embargo siento yo no tuvo tanto éxito en lograr esa unión de las organizaciones laborales o la población afrocaribeña bajo el Partido Comunista, y de hecho va también a sufrir represión y va a ser puesto preso en Limón por sus actividades de agitación. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación tan compleja, tan completa y tan compleja también. Agradecemos a todos y todas las que estuvieron acompañándonos, recordando que este espacio es coordinado entre el Centro de Estudios e Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Hoy fue nuestro tercer seminario y les dejamos la invitación para el próximo seminario que se va a realizar el 16 de noviembre, en donde vamos a tener al doctor Rafael Díaz de la de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, discutiendo en la temática confinamiento y racismo, la modernidad como pandemia, una perspectiva africana.
Sin más, les agradecemos y nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.